Todo mundo gana, el médico siempre pierde, parte 1, la dicotomía. Pues este es un programa yo considero difícil porque hay que abordarlo de varias aristas. Sin duda sí quiero establecer que es una opinión y el resultado de una investigación lo que vamos a platicar hoy. De alguna manera no queremos establecer ni una postura, ni una ley, ni un deber ser. Solo lo que hemos investigado y las opiniones de los aquí presentes. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola doctor Parra, muy bien, ¿y usted? Pues también aquí. Y la forma que va a ser es la siguiente, pues hicimos un documento, un escrito para tener estructura del programa y lo leeremos y después lo comentaremos. Entonces, mira, parte 1, la dicotomía según el Diccionario Real de la Academia de la Lengua, tiene algunas acepciones. La primera es la división en 2 partes. La que aquí atañe es la de práctica condenada por la recta deontológica que consiste en el pago de una comisión por el médico consultante, operador o especialista al médico de cabecera que le ha recomendado un cliente, así tal textual. Y en botánica también es la bifurcación de un tallo de una rama. Entonces, para abordar ese tema, propongo, ¿por qué exclusivamente al quehacer del médico se ha aplicado esa terminología como una práctica condenada o no ética, que aborda específicamente el tema de un pago por referencias de varios tipos en el área de la medicina? Para decir que todos ganan y el médico pierde, podremos comparar otros países, otros códigos de ética y así saber cómo se rigen los demás y pues después los médicos y tener un contexto. Entonces, citando a un amigo, colega pediatra, Francisco Valle, él dice cuando iniciamos muchos cursos, una referencia: el que diga que se metió a la medicina por ayudar a las personas tiene un concepto equivocado, ya que todos ayudan. Un albañil ayuda, un policía ayuda, un ingeniero ayuda, un servidor público ayuda. Entonces, la medicina no es una rama única que va a ayudar a las personas. Tal vez sí vamos a argumentar que es la que actúa directamente en su cuerpo, en su ser, en su persona o en sus dolencias. Sin embargo, un médico, por ejemplo, tiene responsabilidad y si se equivoca puede dañar a un paciente, pero este servidor público o este arquitecto, al tener un error en un gran edificio o en una política pública, pues puede afectar cientos o hasta miles de personas. Por lo tanto, ¿por qué el médico solo en su quehacer es muy señalado, juzgado y se le somete a diferentes reglas que son pues muy dogmáticas, que son solo basadas en filosofías costumbristas y nunca se vuelve a revelar el tema, nunca se vuelve a revisar? Tal vez todos los profesionales no deberían ser tan liberados de este escrutinio como los médicos sí se les aplica este escrutinio. ¿Qué opinas? Sí, a nosotros se nos sataniza y se nos dice que no debemos estar haciendo ese tipo de negocio, no podemos hacer ese tipo de cobros. Inclusive, como en la definición pasada, tan solo el decir cliente a un paciente ya no es permitido. muy malo. O sea, yo siento que la gente se ofende cuando decimos que un paciente es un cliente, pero así es la verdad, así es pues la realidad. Es en el sentido estricto y porque pues finalmente también les aplicas, o sea, pues para poder ver atención a clientes, normas de buena conducta y atención, pues utilizas el término cliente porque te basas a lo que de los profesionales de la hospitalidad y todo eso, lo que ellos hacen. Entonces, pues... Sí, o sea, los abogados, ¿cómo le dicen a sus clientes específicamente? Pues no hay ningún nombre. ¿Por qué solo nosotros tenemos ese tipo de nombres? O sea, deberían ponerle también ellos, si es que también nosotros... O sea, se nos ponen al brinco. O sea, ellos deben ponerle un nombre específico si es que quieren que esto sea igualitario. Entonces, hablando de una profesión, digamos, como una cuestión de servicio similar, encontramos cosas con los abogados a los cuales ellas sí se meten y cómo rigen sus deontologías y hasta la forma de cobrar. Así es, pues no es como en otras profesiones, las cuales o sea, tienen diferentes tipos de organización para tener ingresos o quehaceres con otros colegas, o inclusive con los proveedores de las herramientas que vayan a ocupar. Así se va a argumentar o sancionar cualquier relación económica con sus proveedores y pues bueno, en la práctica médica pueden ser esos proveedores como fármacos, pueden ser los estudios diagnósticos, servicios de hospitalización
Y revisando el código deontológico que tanto hemos mencionado en estos 2 capítulos, pues, por ejemplo, en los abogados, la Asociación Nacional de Abogados, se ven varios rubros o artículos en la cual se pueden manejar o hablar de estos honorarios, en la cual es, bueno, les vamos a poner la liga en los comentarios de este video, pero es la sección 4 de relaciones del abogado con sus colegas y con la contraparte. En estos vemos el artículo 48, la cual menciona como título participación de honorarios. Aquí menciona que solamente está permitida la participación de honorarios basado en la colaboración para la prestación y, bueno, de los servicios y en la correlativa responsabilidad. Esto permite una participación de honorarios cuando hay una colaboración. Entonces, bueno, ambas partes se van a beneficiar. Y nunca una termina como es... o sea, que nunca usa términos. Nunca usa términos como lo es dicotómico o poco honorable o poco ético, como tanto se señala en nuestro gremio. Y por el contrario, se estipula que está permitido este acuerdo o una colaboración. Uh-huh. Y traspolándolo a nuestro medio, si empezamos a colaborar o si empezamos a tener socios médicos que realmente son socios, pues está mal visto. Entonces ahí les dejo ese punto. Y bueno, retomando este artículo, incluso en temas de cobros, los abogados son muy específicos en su código de ética y describen las formas de cuántos honorarios se han de cobrar. Han de ser, o bueno, tienen un tipo tabulador, el cual nosotros no lo tenemos. No sé si porque estemos dejando a un lado ello o algunas otras organizaciones superiores no lo permitan. Entonces son varios factores. Y es de resaltar que en la segunda sección de estas relaciones del abogado con los tribunales y demás autoridades, no solo se describe que el abogado ha de favorecer el triunfo de la justicia y su retribución, y no ha de pecar por exceso ni por defecto. Entonces hasta ahí es muy similar a la parte médica, que igualmente se refiere a que no hay que ser excesivos. Uh-huh. Por ejemplo, usted, ¿cómo ha visto esa repartición o que no ser deficiente, pero tampoco excesivo? Es que es muy relativo. Ahorita que continúes con la parte, ahí va a decir, por ejemplo, las características, es que ellos sí lo estipulan. Dicen, e incluso toman que si el renombre el abogado es renombrado, eso hasta influye en lo que ha de cobrar. Incluso dice que otra cosa que influye en lo de cobrar es la capacidad económica del cliente. O sea, si lo quieres dar lectura para que lo veamos, ¿no? Sí, y bueno, ahorita que menciona eso, o sea, en un futuro, ¿qué nos va a deparar? O sea, que por sus seguidores en TikTok o en Instagram va a tener como un tipo de cobro o cómo se va a estipular eso, porque también el renombre ahorita se está viendo con las redes sociales. Uh-huh. Entonces, no, pues yo en particular eso no habría de cambiar. Yo ya tengo unos costos que son los mismos que cobro desde hace 5 o 6 años y pues... Pero para las generaciones que vienen, que ya van a ser todos TikTokers y Instagramers y todo eso. O sea que si se debería de cobrar más ellos, o menos. ¿Ellos cómo lo manejarían? Ajá, bueno, porque sin aquí duda... es con la reputación del abogado y traspolándolo a nuestro medio, ¿cómo van a cobrar después de... No, pues tengo 100,000 seguidores, voy a cobrar más la consulta. O tengo 10 seguidores, voy a cobrar poquito. Pues tal vez, o digamos, hay doctores que yo sé que cobran 3,000 o 4,000 pesos por consulta. ¿Y dónde están? Pues están en un Guadalajara, en un Monterrey, en hospitales pues, de gran renombre y gran prestigio. Y ahí, pues es que eso se acostumbra. Uh-huh. Pero además son investigadores, son jefes de servicio de hospitales de renombre. O sea, pues digamos, en ese sentido... ya se acostumbra así, por su renombre y todo esto. Algo que se puede hallar en un código deontológico médico, como lo vamos a ver a continuación, son los honorarios. Entonces, al estimar los honorarios, el abogado recuerda que su profesión lo obliga ante todo a colaborar en la aplicación del derecho y a favorecer el triunfo de la justicia. O sea, va a luchar o trabajar por el bien. Y esta retribución por sus servicios no debe constituir el fin principal del ejercicio de aquel. Igual como nosotros, no debemos desviarnos de nuestra función principal. Entonces hasta ahí vamos bien. Y tal retribución no ha de pecar por exceso ni por defecto, y contrarios ambos a la dignidad profesional. Hasta ahí todo bien, es igual, ¿no? Pero después
te dice la base para estimación de los honorarios y te saca como 7 titulares que yo ya los resumí y finalmente dejo que para la estimación del monto en el artículo 35 de los honorarios el abogado debe atender la importancia de sus servicios, el éxito obtenido o la trascendencia del éxito, la experiencia y la reputación, la especialidad del abogado y la capacidad económica del cliente, entre otras. O sea, ¿dónde eso está estipulado para los médicos? En concreto es que es el tema de que los médicos nunca deben hablar de eso. Y salen a la vida y salen todo y no saben ni que deben tener contador, ni que deben cuánto es mucho, cuánto es poco lo que deben cobrar. Pues no hay nada que lo refiera. No hay nada. Entonces, esto simple y sencillamente debía de ya existir algún equivalente para los médicos, pues que los definan por qué justifica que él cobra lo que cobra, o si cobra poco, pues lo mismo, él cobra eso porque su situación, porque la relevancia, todas estas cosas que dice acá, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita que yo soy recién egresado, pues han salido una que otra consulta y es como de, uy, pues ¿cuánto cobro? O sea, y si es en consultorio o si es a domicilio, ¿cuánto debo cobrar? Y ahí estoy preguntando más o menos cuánto debería, pero, o sea, no hay algo estipulado y lo que me dicen es por su experiencia, no es como que haya alguna ley, algún documento, o sea, ¿en qué momento va a aparecer esto? Debería, porque si no, siempre en la ambigüedad, pues nos perdemos en dogmas donde, pues no, tú no hables de dinero, tú no cobras, tú estás para ser bueno. Porque en el actuar médico no debe hablarse de honorarios ni de participaciones y mucho menos cómo calcular cuánto es el honorario adecuado por una atención? La respuesta viene en muchos artículos y ensayos, pero escogimos uno de la revista de Patología Clínica del 2003 que tiene aseveraciones que yo puse que vale la pena rescatar por lo coloridas y también por lo irreales. Además que, pues sí, caray, que un personal médico o de la salud haya escrito esas cosas en una revista de relevancia es de llamar la atención. Menciona que hasta el 30% de los laboratorios clínicos practican la dicotomía y que lo que ofrece de ganancia porcentual es hasta el 50%, lo cual nunca lo he oído ni visto. Yo de plano digo que es falso. Sí. Jamás he tenido un conocimiento directo de alguien que ofrezca esos porcentajes de tal magnitud, ni mucho menos alguien que los acepte. Bueno, yo no lo he conocido. La respuesta viene en muchos artículos y ensayos y escogimos el de la revista de Patología Clínica del 2003, que tiene aseveraciones que vale la pena resaltar por lo coloridas o irreales. Por ejemplo, dice que hasta el 30% de laboratorios, no lo creo, de laboratorios o gabinetes, practican dicotomía y que dan hasta el 50% de honores. Es decir, si tú mandas una biometría y cuesta 100 pesos, a ti te dan 50 pesos. Mentira. O sea, pero lo dice categóricamente. Y ni siquiera tendrían ganancia. Exacto, pero ahí lo dice, ¿no? Cosa que yo la verdad no he visto que alguien hable incluso en cosas de otro tipo, que si el diezmo, que si un 10%, que si yo te doy, o que te den algún regalito, un presente, una taza, yo qué sé, cosas, ¿no? Ingresos a plataformas donde tú puedes bajar artículos y todo, pues eso sí lo he visto. Más allá de eso no he visto. Luego, que se antepone el lucro al interés de diagnosticar a un paciente. Yo digo completamente falso. Puse aquí un ejemplo, pero para resumirlo, yo veo a un paciente pálido, pues automáticamente le pido una biometría. Si yo nada más quiero el lucro por la biometría, pues ya cuando le vaya y la pida y la pague y a mí me den mi mochada, pues le cierro la puerta, porque yo, ¿y para qué quiero ver la biometría? A mí que me interesa ese paciente si yo ya lucré porque ya le cobraron, ¿no? Entonces, ya cobró la consulta, ya cobré la consulta, ya cobré el laboratorio y ya que se vaya, pues no, nadie hace eso. O sea, yo recibo la biometría, veo si se confirma el diagnóstico y entonces establezco un tratamiento. Entonces, ¿fue por lucrar o sí terminé atendiendo y interpretando y dando el tratamiento al paciente? O sea, ¿por qué? Por el solo hecho de mandarlo, dice el artículo que ya es lucro, y que tú no mandas un laboratorio si no es para lucrar. ¿Qué onda con eso? Pues no, porque, o sea, inclusive aunque haya mandado un laboratorio muy pequeño, por así decirlo, ¿cuánto le podrían dar de porcentaje? ¿10% o menos? O sea, realmente no es nada y no es como que nos vayamos a hacer millonarios con esos cobros. Sí, asumiendo que todos los laboratorios te van a dar ese porcentaje. Mentira, yo ya quisiera, no he encontrado alguno que venga y me diga eso. No, inclusive, pues he conocido a médicos que han referido pacientes, no sé, 20, 50 por mes, y se hacen guajes los de laboratorio y no les dan nada y ya los bloquean de WhatsApp, de todo.
Y entonces tú ni puedes exigir, porque entonces te va a decir, Ajá. pues, si tú ni deberías de hacerlo, eso es ilegal para ti, Exacto. eres dicotómico. Y entonces Entonces siempre... nos ven la cara. El médico siempre pierde. Sí. O sea, todos ganan menos el médico, ¿no? El artículo afirma también categóricamente que la relación de médicos y laboratorios es de pedir exámenes en exceso, así lo dice, en un ambiente corrupto, así lo dice, y que además los exámenes se realizan fuera de norma o de plano no se realizan. Ustedes lo podrán ver, Gaceta, ¿qué lo dije acá? Lo vamos a poner el link en los comentarios. La liga, ¿no? Pero sí, Revista de Patología Clínica del 2003, ahí está. Dice que son en ambiente corrupto, que ni se realizan. Obviamente, toda esta mafia infernal sucede, y lo afirma el autor categóricamente y a priori, solo por el hecho de que el médico tenga una participación. Y pues hasta ahora yo no he visto nada de eso. ¿Tú qué opinas? O sea, así como lo dice, o sea, que es en un ambiente corrupto, que se piden laboratorios que ni se realizan o se realizan mal. O sea, da por sentado que eso va a suceder si un médico tiene alguna participación o algo así. Eso es irreal. No, y para empezar, esto se ve que solo fue un comentario del autor. O sea, no está teniendo una base científica, no es como que haya hecho un estudio multicéntrico. El problema es que mezcla sus opiniones con la ciencia. Con lo que sí es, con lo deontológico. Entonces, este artículo, pues sí lo veo viciado porque no ves una diferencia entre lo que es deontológico y opinión del autor. Esto todo está puesto así. No pagan impuestos y que todos los exámenes tienen sobrecosto exorbitante. Sí, pues no, o sea, también da por sentado que, pues, que el que tiene un laboratorio que tiene participaciones no paga impuestos y le triplica o le duplica los costos. Eso es mentira, ¿no? Y pues es mentira, es irreal. Es como decir que todo laboratorio no está establecido fiscalmente, ¿no? O sea, No, y que pues, todos tienen el SAT, todos pagan sus impuestos, etcétera. Pues por eso están establecidos, incluso tienen sellos en las puertas donde se tienen que afiliar a ciertas asociaciones o tienen que cumplir ciertas normas de calidad y todo eso. Pues eso ustedes entran a cualquier laboratorio y lo ven ahí sus diplomas a primera vista, ¿no? Sí, no es como que están en un mercado negro haciendo estudios de laboratorio, o sea. Ándale, sí, totalmente, no, ahí en un laboratorio clandestino. En Tepito. ¿No? O sea, si fuera así, pues todavía, pero Tepito Labs. Sí, todos son establecidos, ¿no? Y todos pagamos impuestos, nadie se salva del SAT. Entonces, vamos a lo de la base argumental, esta parte. La base argumental, ¿por qué decimos esto? Pues toda la base argumental de estos enunciados se encuentran en los metarrelatos que se remontan al juramento hipocrático. Que esto también tiene varias ambigüedades y más en estos tiempos. Pero bueno, y la plegaria de Maimónides, como se lee al principio del Código Ético de los Médicos de Madrid. Sin embargo, cualquiera de ustedes que ponga filosofía moderna se va a llevar una gran sorpresa, ya que todas las imágenes y conceptos de la filosofía moderna... La moderna ni es tan moderna porque corresponde a puros filósofos del siglo XIX, filosofía costumbrista, que efectivamente tiene su base en metarrelatos ejemplos, en héroes, en personajes pues griegos, romanos, etcétera, y en eso basa todos sus preceptos y con eso demuestra la verdad de sus argumentos. En sus influencers griegos. Exactamente. De antes. O sea, y es muy diferente a si ustedes ya buscan, por ejemplo, cuál es la base de la filosofía posmoderna, en el que van a ver que ya no hay metarrelatos, ya no es que como se sabe que se encontró en los rollos del Mar Muerto tal cosa y se da por sentado que eso es verdad, no. Entonces, en la filosofía posmoderna, pues no hay estas verdades que se aceptan, todo es cuestionado, todo es posiblemente explicado de acuerdo a varios puntos de vista, lo que es el relativismo, es decir, todo es relativo. Unas cosas pueden ser malas, pero si las veo desde un punto de vista pueden ser explicadas de otra forma y tal. Y entonces no hay como tal una sola verdad. Sí. No hay cosas dogmáticas que como ya se estableció, nadie lo va a cuestionar, nadie lo va a volver a abordar el tema. Nosotros pues nos estamos aventando a hacerlo con la cuestión de que a unos no les guste, con la cuestión de que a alguien le parezca osado, que no sea políticamente correcto. Políticamente correcto, eso. Y hablando de lo políticamente correcto,
lo que ahorita consideramos bueno o malo, quizás en 100 años o en 200 años van a cambiar estas cosas. Y no sé, digamos, si en este momento juntamos a todos a los médicos famosos de México, no sé, por mencionar algunos, al doctor que son muy famosos en redes sociales, y ellos se juntan y hacen sus leyes o dogmas de ética. Ujú. O sea, nos vamos a regir por lo que dicen ellos o por quién nos vamos a regir. Y esto es lo que pues se hacía previamente con los antiguos pensadores griegos. O sea, Ujú. nos estábamos basando en lo que decían ellos, no había una asociación. Finalmente, toda cosa que es diferente al status quo, que no debe ser como que lo que prevalezca, pues es atacada. Entonces, por ejemplo, pues cuando la Tierra era plana y pues llegan los conceptos de que la Tierra es redonda, pues de plano es quemarlo en la hoguera y quemarlo en Niña Sí. Verde. ¿Cómo va a decir que no es plana? Sí, claro que es plana y todo. Pues muchos siglos después, pues pobrecitos los que los quemaron en la hoguera, porque resulta que sí era redonda, no era plana, y entonces seguramente con la medicina, si estos temas se tocan recurrentemente, así va a ser. No, y a nosotros obviamente no nos van a linchar, esperemos que no, pero en redes sociales quizás esté lo de la cancelación, que también espero que no nos pase. Entonces Sí, no creo, es no creo. lo Es una análogo, exageración. pero pues estamos en ese riesgo por estar argumentando cosas nuevas o estar implementando este tipo de ideologías. Sí, bueno, finalmente es eso. No estamos llegando a la verdad ni nada, estamos dando nuestras opiniones sobre el análisis de un tema, ¿no? Entonces, pues miren, asimismo, de manera casi final, pues se propone que no toda relación comercial o de mutuo beneficio entre empresas y médicos debe ser tildada de inmoral, poco ética, reprobable, dado que en la modernidad hay muchas formas de ejercer la medicina en bien de los pacientes, pero aprovechando convenios, descuentos que eficienten a los médicos, a los gabinetes o laboratorios, y siempre sean centrados en el paciente. Digo, si finalmente se habla mucho el tema y las reglas se ponen claras, pues todos tendrían que seguirlas. El problema es que ahorita solo hay ambigüedades. Hay todos los que lo están haciendo por abajo del agua, pero políticamente correcto se dan los golpes de pecho que eso no se hace, pero lo hacen, ¿no? Y justo hablando bueno, ahorita que estamos en el mes de Halloween y todo eso, hoy en la mañana vi una publicidad que es por el Día de Muertos, obtén tu chequeo de mama y un Papa Nicolau por un precio rebajado. En los laboratorios que me debían dinero también. Eso lo voy a mutear. Sí. Y pues ahí se ve la publicidad. Entonces, realmente, ya tocando el tema de publicidad, que eso lo vamos a abordar con más profundidad en los otros capítulos, ahí se ve en la cámara, que también son unos rateros esos laboratorios. No pues, sé. pues, hablando del Eso lo tema... vas a mutear. Sí, lo voy a mutear. Hablando de los temas de publicidad, ¿por qué nosotros no podemos hacernos publicidad? ¿Qué nos lo va a limitar? ¿Por qué está prohibido? O sea, realmente la publicidad nos va a ayudar a que lleguen conceptos, lleguen ideas, que la gente cambie esta ideología que tiene actualmente, obviamente si es publicidad no lucrativa. Entonces nosotros también hacemos publicidad no lucrativa al estar informando a nuestros pacientes. Tan solo nosotros en nuestras redes sociales estamos informando de 3 tips para disminuir creatinina o 3 tips que debes saber para esto, para el otro. O sea, es publicidad para ayudar a la gente. Que ¿Por qué no existe, deberíamos hacerlo? Está definido, ¿no? Hay publicidad social y publicidad de otros Sí. tipos, porque como decías, ¿no? Finalmente hay que ir a la base de la palabra. Publicidad significa hacer algo público, hacerlo del conocimiento de todos. Entonces, pues, ¿por qué no publicitar el conocimiento, por ejemplo, no? Entonces, no nos gusta que los médicos sean relegados a su arte cuando también pueden dominar ámbitos administrativos, contables, científicos y financieros. Realmente debemos tener todas estas aptitudes para mejorar nuestros servicios e inclusive llegar a potenciales clientes, así como lo escucharon.
De hecho, pues la verdad es que si los médicos deberían de participar, hay que proponer que ellos se metan más a cosas administrativas, financieras, directivas, porque finalmente eso los va a, en algún momento, pues a elevar y a poder ser partícipes de los lugares donde finalmente ellos terminan trabajando en conjunto y podrían gestionar y hasta ser propietarios de esas corporaciones médicas. Incluso con eso se quitaría un terciarismo que hay de que pues tú eres el médico, yo soy el que tengo la infraestructura, entonces tú tienes que usar mi infraestructura, pero yo te tengo que usar aquí como médico. Si realmente el médico también tiene infraestructura, pues ya no se Sí. terciaría y eso debería en teoría incluso bajar los costos para los pacientes y todo esto, ¿no? Finalmente, relaciones públicas en este caso. Ujú, sí, sí, definitivamente. Entonces, pues, ¿y todo por qué? Al final de cuentas, porque en esto de la dicotomía, la bioética, etcétera, el único argumento es que todo esto va a distraer al médico de su virtud y su utilidad primaria, que es la atención a los pacientes. Eso, pues, no es que lo va a dejar de hacer, pero podríamos hacer una visión más amplia de lo que los médicos pueden hacer. Claro, y Y, tomando en cuenta lo de ujú, los dueños de los hospitales, ujú. ellos sí pueden estar administrando, teniendo el control de los recursos, costos financieros, pero el médico, ¿en qué punto va a entrar a ello? Pues es que según esa filosofía nunca, porque Sí. él que no le entre eso, él está para ver a sus pacientes. Entonces, miren, para esto todo va cambiando. Incluso van a ver que cuando vemos lo de la publicidad, hay códigos deontológicos de mismo España. En el de Madrid dice que a todo dar está hacer publicidad. Y algunos que componen el código médico de Navarra, por ejemplo, tienen muchos comentarios en internet que pues no, que la publicidad nomás no, que es lo más, lo mismo, lo más vil que el médico puede hacer. Entonces, hay controversias y por ejemplo en la Gaceta Mexicana del 2007 ya empiezan a proponer de esta manera: la redacción de cualquier disposición legal debe pretender ser clara a los ojos de quien la interpreta. Por tanto, en atención a ese afán de claridad, se propone cambiar los términos inducir, aconsejar, sugerir por los de canalizar, referir o reenviar, dado que son estos verbos los que mejor expresan las conductas que se pretenden prohibir en la presente iniciativa. Entre las justificaciones a la prohibición de la dicotomía se señalan las de carácter laboral o fiscal, que ya dijimos que pues no son como tal ciertas. Se infiere que eso es antifiscal o algo así. ¿Por qué? Porque lo tienen que hacer por abajo del agua. Pero si él dijera, oye, dame un recibo por tu participación, pues él le da el recibo de la participación y ya todo está fiscal. O sea, ¿por qué no ir para ese lado? No, es ir para la prohibición. ¿Y qué Claro. pasa con las cosas que se prohíben? ¿Qué pasa con la prohibición del alcohol o de la marihuana? ¿Qué pasa? No, pues lo siguen consumiendo, o sea, Pues, se sigue y vendiendo se encarece todavía y más. empeora Ujú. por todo o sea, por el aspecto del narcotráfico, el mercado negro de sustancias, Prohibir entonces, es lo que genera el mercado negro. exacto. Entonces, prohibir así nada más, sin mejor normar y que todos sí paguen sus impuestos, pero que ya no sean de mal vistos, pues eso es lo que debería decir, ¿no? Entonces, Aparte ya se sabe que todo ujú. lo que empieza a prohibirse, más lo va a hacer la gente. Y lo vemos en todos los aspectos. Pero bueno, retomando lo médico, no, o sea, no conviene prohibir nada. Sí. Entonces dice textualmente el dictamen refiere: por otro lado se producen también consecuencias, ya que al haber menor ingreso real del laboratorio, frecuentemente se compensa a través del incumplimiento de las obligaciones patronales que establecen las leyes. O sea, o sea, de una cosa Son salta a voladísimos. otra. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿dónde se infiere eso? Luego, el daño fiscal reside en el hecho de que el ingreso obtenido por medio de la economía se oculta, eso sí, por parte y no lo registran las autoridades. Pues entonces que sea no mal visto y que se reporte y que se den sus recibos y sus facturas Exacto. todos están pagando ahí sus impuestos, ¿no? En el primero de los casos se concluye apresuradamente que la práctica de la dicotomía menoscaba el ingreso efectivo que debería obtener un laboratorio y que lo mismo deriva frecuentemente en incumplimiento de las obligaciones patronales que establecen las leyes. No consideramos que se trate de una razón suficientemente sólida, ni se presentan los argumentos o estadísticas necesarias para soportar esa conclusión a la que se llega. Esa minuta no debe buscar regular o evitar el eventual incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo de patrones, ¿sí? Que en todo caso deben estar atentos a su cumplimiento y
denostar o demarcar los márgenes de las reformas legislativas que se presenten, discutan o aprueben. La segunda de las razones transcritas, esto es, el argumento de la elusión fiscal podría tener un mayor soporte. Sin embargo, consideramos que existe un mecanismo para solucionar el problema sin afectar los posibles derechos adquiridos y por tanto evitar el costo social. Y dice aquí la tramitación de juicios de amparo. O sea que finalmente ellos, en sus argumentos, que se ve que ya lo cabildearon y todo, pues dan la posibilidad y dicen, es que no tiene suficiente sostén, y total, si no quieren que sea una práctica no fiscal, pues fiscalícenle ya, claro. O sea, háganlo legal y paguen sus que lo hagan recibos bien. y todo, que háganlo bien. Sí, ¿para qué Pues, estarlo prohibiendo si están haciendo todo lo malo, empiezan a evadir impuestos, todos se perjudican? Pues lo mismo, porque al prohibir la cosa, la gente lo va a seguir haciendo y lo que generas es un mercado negro de la situación, ¿no? Sí. Pues ahí está, ahora sí que con traspieces y como todo, y medio acartonados, pero la verdad es que el tema es difícil. Ya quisiera ver a nadie que lo tome, ¿no? Y que no, bueno, en fin, saludos a todos los demás influencers de lo cotidiano. Entonces, resumiendo, médicos deben adquirir todas las aptitudes que mencionamos, infórmense, sepan cómo cobrar, chequen los tabuladores en clínicas privadas, hospitales privados. Tan solo ahí luego hay tabuladores en la entrada del hospital, dicen, no, por tanto de hospitalización, por tanto de un electro. Entonces, chequen eso para que no tengan la duda de cuánto cobrar. Y pues no sé qué otro consejo pueda dar. Pues es uno de muchos, finalmente el tema es muy amplio, podríamos hacer todo otro programa de cómo cobrar, digo, eso sería genial. A ver, total, finalmente, pues como lo podrán ver, nos gusta sí leerle un poco para no nada más venir a hablar a lo tonto, y como fuera, pudiera o no gustarle a algunos, pero pues son nuestras opiniones, agradecemos los comentarios, sugerencias y que el podcast les sirva y les haya gustado, pues yo de mi parte me despido y pues nos vamos a estar viendo en el siguiente episodio. Denle like, comenten el video. Igual si no les gustó, denle dislike a este video. No nos importa. No pasa nada. No pasa nada, estamos disfrutándolo. Así que esperamos que también lo disfruten ustedes. Chao, chao.